Aquí una palabra que se repite una y otra vez, y esa es la palabra del pacto, ¿verdad? Un pacto es como un contrato. Yo estaba pensando en esos contratos, hermano Olivia, hermano Bobito, perdónenme, pero ustedes siendo los negociantes de mucha experiencia aquí, ¿cómo se hacían los contratos de antes? Porque no es igual que ahora. Las leyes han cambiado, la gente ha cambiado. Yo creo que por la gente cambiar es que las leyes tienen que cambiar. Dígale, bueno, niño, ¿cómo usted hacía los contratos? Los primeros contratos, ¿usted se acuerda? ¿Cómo es? De boca. ¿Había papeles? Con la fe, con el amor y con la seriedad de la persona. Ay. ¿No era papeles que había entonces? Al que sí. Y el hermano Bobito dijo algo más. Yo creo que lo repito. Con la mano, la palabra, el cumplir. Ya sabemos que hoy en día, bueno, hasta con contratos se hace otro. Hasta con títulos se inventan otros. Hermanos, Dios quiere hacer un pacto con su pueblo. Y el pacto de Dios es perfecto, pero el pacto es un contrato entre dos partes, entre dos personas. Y he traído, eso lo predicamos. Y hermano, el año que viene lo vamos a predicar otra vez hasta que Cristo venga. Porque hermano, los contratos, ¿qué pasa también con ellos? Yo estoy rentando un apartamento y hasta que no me diga el dueño o permita al Señor otro evento en mi familia, yo tengo que renovar ese contrato, si quiere la persona. Renovar es, vamos a volverlo a hacer, vamos a revisarlo. Si hay que cambiar cosas en el negocio o en las partes o en las responsabilidades, o esto ya debe subir de esta manera, este porcentaje va a cambiar. Mi hermano, Dios tiene un pacto con su pueblo, con nosotros. Si lo primero que tenemos que tomar en cuenta como familia, como hermanos y como cristianos es pedirle al Señor que nos ayude a nosotros ser fiel en la parte de este pacto. El Señor a través de Moisés estaba aquí llamando. Y fíjese todas las personas que Moisés llamó. Y ojalá que eso hubiera sido una realidad hoy, aquí como nosotros en familia. Pero hermano, mire, el Señor nos transforma a nosotros para ser voceros de la gracia y el poder y la palabra del Señor a nuestras familias, a los que no están. Mire conmigo allí el 10, que dice: vosotros todos estáis hoy en la presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, de todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Y hermano, ya leímos hasta el extranjero. Dice, no solamente con ustedes. Hermano, estas eran unas palabras importantes que Dios iba a hablar a su pueblo. Toda la palabra es viva y eficaz para transformar el pueblo de Dios. Dios quiere que su pueblo escuche su voz. Jóvenes, que escuchemos al Señor. El Señor tiene poder que mostrar a su pueblo y a las familias, mis hermanos. Pero Él quiere que nosotros seamos fieles en su pacto. En el pacto que Él tiene con nosotros. Hermano, el tiempo pasa y pensamos, ¿qué Dios ha dicho? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Y qué estoy haciendo yo delante de Dios? ¿Cómo confío yo en la palabra y las promesas de Dios? Muestra mi vida que realmente yo estoy siendo fiel por la gracia de Dios en la parte de este pacto, de este contrato. Hermano, y qué bueno es saber que en la parte de Dios Él es fiel y perfecto. Su pacto, su palabra permanece para siempre. Hermano, permanece para siempre. No solamente que se va a cumplir, sino que, hermano, esta palabra no pasará, dice la misma palabra de Dios. Se está cumpliendo. Hay personas que se atreven a no estar en el pacto de Dios, que se atreven a rechazar ese contrato, a decir yo no quiero nada con Dios. Y todavía Dios sigue siendo el Todopoderoso, el que domina su alma, el Salvador del mundo. Es un contrato, dice el diccionario, o un tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es un pacto entre dos personas. Hay un solo contrato. La primera persona vimos aquí en este contrato es fiel. Gloria al Señor por su fidelidad. Nosotros sabemos que necesitamos ser fieles al Señor. Yo no voy a decir que levante la mano, pero en el corazón, ojalá que ahora podamos decir, Señor, ayúdame a yo ser más fiel a ti. Esto era algo serio, mis hermanos. Moisés estaba aquí hablando y es un recordatorio. Fíjense que dice la Biblia que ya ellos habían hecho un pacto. Ya Dios había mostrado su voluntad y su palabra en Horeb. Pero hermano, el Señor vuelve a hablar otra vez para que su pueblo renueve su pacto con Él.
Pero el Dios que conoce el corazón también habla a su pueblo para que fortalezca su vida espiritual delante de Él. Y lo primero que yo quiero compartir, mis hermanos, para que tengamos hoy un compromiso por la gracia del Señor en este primer día de marzo de 2017 y también empezando estos temas de familia. Podemos decir que la introducción es, mi hermano, este compromiso. Nuestro compromiso en el pacto, primeramente, depende de ver las obras de Dios. Nuestro compromiso en el pacto depende de ver las obras de Dios. Si ya entendemos que también es importante para nosotros y queremos ser fiel al Señor, el Dios de Israel, el único Dios verdadero que apareció a Moisés, que llamó a todos para que escucharan su voz, para que nadie se perdiera de esta bendición y conociera la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Gloria al Señor. Pruebas, señales y grandes maravillas. ¿Qué había visto? ¿Qué había pasado con el pueblo? Había visto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Queremos ser fieles al Señor, sabemos que somos débiles nosotros, necesitamos sabiduría en nuestras familias y que el Señor nos ayude. Pero hermano, todo empieza con nosotros ver y reconocer las obras que el Señor hace. El ser humano olvidadizo. Yo estaba pensando, hermano, en la ciencia robótica, cómo está aumentando. En estos días viene una noticia de que en pocos años estarán los robots en el mercado ya. Posiblemente tendremos robots en la casa, imagínese usted, y que haciendo un dumpling un robot, o ayudando y limpiando, haciendo, yo no sé hasta dónde, cómo será. Hay que tomar muchas pruebas antes que un robot de eso no le salga el trigo por la culata y venga ese desorden. Incluso el miedo que tienen los mismos científicos es que la inteligencia, como le llaman, artificial, crezca tanto que luego los robots se rebelen. Muchísimas películas han hecho de eso, ¿verdad?, contra el ser humano. Pero usted sabe qué estaba pensando yo. Estos robots, algo importante que tienen dos características es, primero, que por el software, por el programa, los científicos comienzan a insertar datos en ellos. Así que tienen una información y sabiduría porque le han insertado esos datos, ¿verdad? El Señor ha dado sabiduría a estos científicos. Grande. Me interesa mucho esto. Los creadores han insertado información, pero ¿de qué otra manera también estos robots se mueven y actúan? A la medida, algunos de ellos que tienen información insertada, tienen unos algoritmos, tienen unos software, tienen unos programas que ellos mismos van interactuando con el ser humano, con el entorno que tienen y van aprendiendo más. Ese es el miedo que tienen. Que aprendan tanto que luego entonces parezca, porque nunca hay una diferencia entre el robot y el ser humano, y es que el humano tiene voluntad y el robot no. Pero que la inteligencia crezca tanto que la mayoría de las decisiones que hace un ser humano la pueda hacer este individuo, ¿verdad?, esta creación, esa máquina. Pero óigame bien, estos robots se van haciendo más inteligentes porque obtienen más habilidades. Es decir, si cayeron en un hoyo, posiblemente todos los sensores tomarán los datos de por qué se cayó, y entonces, ¿qué va a hacer esa máquina si está bien? No va a volver a caer en ese hoyo. Va a dominar, va a poder pasar ese obstáculo. Si estaba hablando, en estos días vi uno que estaba en CNN y que en una cita con un robot, mire, se hace como una manera de jocosa, pero me asusta moralmente a que llegue eso en estos tiempos, no me va a sorprender. Pero estaba hablando y le estaba respondiendo muchas cosas. Incluso mi hermano ya tiene algunos robots que se conectan a internet, una cosa increíble. Le llama por el nombre, le comienza a dar todos los datos. Hay uno chiquitico que usted comienza a decirle los animales, y te voy a adivinar el animal que tú estás pensando. Y tú comienzas, claro, usted tiene que conocer si tiene el perro 4 patas y si el ave tiene pluma, y no engañar al robocito. Y él le va preguntando, y por las preguntas, base de datos de todo lo que hay en internet, le adivina. A mí me adivina el animal. Ahora, no es adivinar un truco, sabemos que son probabilidades que va quitando a un lado hasta que llega a una posible. ¿Y por qué decimos todo esto? Mire, mi hermano, usted y yo tenemos el privilegio de haber visto el poder y las obras del Señor. Amén. Estamos obteniendo información. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué tú has visto del Señor? ¿Qué he visto yo del Señor?
Claro que como cristiano lo primero que has visto es que alguien te habló del evangelio y que entendiste que esta vida no era para ti, para mí, sino para la gloria del Creador, que envió a su Hijo por nosotros para morir por nuestros pecados. Y si no te agarras de Cristo, vas al infierno, estás condenado, pero no tienes que pagar nada, es por gracia, porque Él lo hizo todo en la cruz. Qué maravilloso, ¿verdad? Es la nueva vida, como cantamos, es estar en Cristo. Pero mi hermano, nuestros ojos no se pueden cerrar. Dios sigue mostrando su poder y sigue mostrando su obra. Debemos ver. El Señor está diciendo a través de Moisés: las cosas que habéis visto, lo que Jehová ha hecho. Joven, ¿qué ves tú del Señor? ¿Qué has visto del Señor en este país, en esta región, en esta iglesia, a través del poder del Señor y lo que ha hecho con otros hermanos, de tu vida espiritual, tu tiempo con el Señor, de conocer más a aquel que te salvó, que es eterno, y lo vamos a seguir conociendo? Mi hermano, nuestro compromiso en el pacto depende de ver las obras de Dios. Deuteronomio 4, vamos atrás al capítulo 4, versículo 33. Hermano, tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios, amén, en nuestras manos. Pero debemos nosotros atender como Dios quiere que atendamos. Deuteronomio 4, 33. ¿Has oído pueblo alguno? ¿Ha oído, pueblo alguno la voz de Dios hablando de medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Hermano, usted y yo no lo hicimos eso literalmente. Pero usted y yo tenemos hoy el relato, la palabra inspirada para conocer al Dios que habló desde el fuego a Moisés. Del Dios todopoderoso que es nuestro Dios. Del Dios de Israel, que la mayoría o muchos de Israel no reconocen que envió a su Hijo Jesucristo como el Mesías, y nosotros hoy hemos creído en el Salvador. ¿Qué dice el Salmo 103, mis hermanos? Que bendigamos el alma de nosotros al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Otra vez tenemos que recordar, porque como humanos nos olvidamos. Hermano, nuestro compromiso depende de esto, porque hay un contrato, hay un Dios fiel, pero estamos nosotros sentados del otro lado. Hermano, cuántos sermones, cuánta palabra tenemos hoy del Señor y sus promesas para vivir más cerca de Él, para nosotros ser familias que le glorifiquen. Y aún vienen problemas y situaciones, pero tenemos las mismas promesas para resolverlo y ver victoria en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué pueblo? Y no vamos a compararnos con pueblos literales y otras iglesias, pero debemos nosotros aprender de que tenemos privilegios hoy de tener la palabra de Dios. Tenemos privilegio de enseñar la palabra del Señor. Tenemos responsabilidad por esa sabiduría, esa palabra que tenemos del Señor. Debemos nosotros recordar los beneficios del Señor. Si este mundo se está poniendo más ingrato, si este mundo el amor se está enfriando, que al mismo tiempo nos evidencia que Cristo viene pronto, aleluya, Maranata. Pero hermano, óigame bien, lo que nos va a ayudar a ser fiel en este pacto, a nosotros hacer nuestra parte, a confiar más en el Señor, es ver las obras del Señor. El Señor mandaba a los padres a hacer todo lo posible. Ponían piedras en lugares para que recordaran cuando pasó por el Jordán, para que recordara el poder de Dios. Eran altares, hermano. Yo he dicho en otros momentos que el mal del Nuevo Testamento es la voluntad de nosotros. En el sentido de que el Señor comenzó, gloria al Señor, que no somos salvos por las obras de la ley de Moisés y de ninguna obra del ser humano. Gloria al Señor. Somos salvos por la gracia del Señor. Amén. Por la obra del Señor. Pero cuando somos salvos, el cristiano, las familias en el Señor deben vivir en fruto y obras para la gloria del Señor. Y ni siquiera es voy a hacer obra para cumplirle al Señor. No, deben salir de nosotros por amor a aquel que nos salvó, mi hermano. El Señor, hermano, es el Dios que se reveló allí. Y hermano, mire, cuando comenzó a darle lineamientos al pueblo para que recordara que Él era santo, desde que le digo a Moisés, quítate las sandalias, le está diciendo, tú vas a adorar a un Dios santo, no lo vas a hacer como tú quieras, pero yo soy el Dios de misericordia, el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Hermano, hay un Dios, hay un pacto, hay un Dios fiel y un pacto perfecto. Nosotros estamos del otro lado. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, mis hermanos, con lo que el Señor nos va a mostrar? Vamos a pedir al Señor que nos ayude a seguir viendo las obras de Dios. Salmo 105:5. Salmo 105:5. Hermano, yo le doy gloria al Señor porque tengo la Biblia todos los días.
porque puedo recordar las obras del Señor. Y cuando tú y yo vamos y vemos aún hasta los errores que cometió Israel, gloria al Señor que hasta los errores nos los pone para que no caigamos allí. Vimos que este robot, que es una máquina creada por el mismo ser humano, aprende. Hermano, ¿y nosotros? ¿Cuánto más debemos aprender más del Señor? Salmo 105:5 que dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Gloria al Señor. Él es nuestro Dios. Prodigios, cuidado con confundir los prodigios con que el ser humano esté haciendo show del mismo ser humano. No, hermano, mire, ni siquiera Cristo hizo un show con el diablo allí en las tentaciones, porque el poder Dios lo ejecuta conforme a su tiempo y a su santidad y para su gloria. Así que Él va a utilizar su poder, y el mismo Dios de los prodigios de Israel es el mismo Dios de nosotros para hacer prodigios, para mostrar su poder, para hacer cosas que no entendemos y más allá de lo que pensamos con su pueblo, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su santidad y su propósito. Hermano, ¿qué hemos visto de las obras de Dios? Joven, te pregunto, ¿qué ves del Señor? Porque estamos hablando de los ojos espirituales, estamos hablando del corazón, porque eso es lo que va a decir ahora también allí la palabra de Dios y a recordarnos de Israel. No estamos hablando de los ojos literales, aunque nuestros ojos literales han percibido y han dicho, aún en la creación, gloria a ti, Señor, porque tú eres el creador de esto que estoy viendo. Amén. Eso digo yo cuando veo a mi esposa. Amén. Hermano Vito dijo amén. Punto extra ahí, hermano. Salmo 116:12. Hay otra verdad de nosotros ver. Mi hermano, estamos hablando de la parte del pacto de nosotros. ¿Cómo seremos fieles? ¿Cómo seguiremos nosotros en este pacto, hermano? Viendo las obras de Dios. Salmo 116:12. Una verdad que me ha impactado a mí mismo en mi devocional también en los salmos. Y una y otra vez, bueno, vendrán mensajes también de esto. Es esta verdad que podemos compartir aquí también. Salmo 116:12. Eres el rey. ¿Qué dice el Señor aquí? Dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hermano, mire, hagamos esa pregunta todos estos días. Coja solamente esa verdad, joven. Pero para tú y yo sentirnos, sabemos que ese pagar es una ilustración de qué voy a dar. Voy a pagar porque Él es rey. No porque yo pueda pagar lo que Él hace, porque nunca voy a poder. Pero sí me siento que también hay un compromiso de yo darle todo al Señor por lo que Él ha hecho por mí. Si yo he entendido que debo tener un compromiso y que debo tener un movimiento, que debo responder a lo que el Señor ha dicho, porque he entendido y es porque he visto que Dios es bueno, es porque he visto que me ha salvado, es porque estoy viendo las obras del Señor, es porque realmente yo estoy contemplando. Hay algo que está entrando a mí, como estos robots. Información estaba entrando a ellos. ¿Qué información? ¿Qué vemos nosotros del Señor? Pregunto otra vez. Y eso entonces nos llevará a nosotros a decir: Señor, si tú has hecho esto por mí y yo he entendido tu salvación, ¿qué yo pagaré? ¿Qué hago, Señor, para ti? ¿Qué dijeron estos hombres que entendieron el Evangelio? Los que no tenían salvación dijeron: ¿qué haremos? Porque hemos entendido que Jesucristo se entregó por nosotros. ¿Qué haremos, varones? Arrepiéntase cada uno. Gloria al Señor, que hay salvación. No le dijeron: bueno, eso está difícil, usted va a llegar y güey, usted va a pagar algo, o le te quedan, como me dijo uno una vez: bueno, yo no sé si yo soy de los 144,000, esos no son los 144,000 de la Biblia, los escogidos. Eso eran judíos para el tiempo del fin y otro propósito. Hermano, hoy puedes ser salvo en Cristo Jesús, recibiendo su nombre como Salvador. Y hermano, a la medida que vemos, a la medida que yo veo lo que el Señor hace, yo me voy a mover, a pagar, a responder a Jehová por todos sus beneficios conmigo. Dios está llamando a través de Moisés a todo miembro de la familia a que renueve su pacto viendo las obras del Señor. Si el poder y milagro y las promesas Dios las cumplió con Israel, mi hermano, mire, cuando nosotros leemos esto, ese Dios que apareció allí en la zarza, ese Dios que también comenzó a mostrar las plagas en Egipto, y el faraón y él también en su soberanía dice que endureció el corazón, pero para mostrar su poder, pero dice su palabra que también probó a su pueblo, pero ¿para qué? Para que confiara más en Él. Es el Dios que tenemos hoy, que podemos impulsarnos a servir, a confiar, a vivir más y a tener una carrera espiritual victoriosa, porque estamos viendo las obras del Señor. No solamente ver, volvemos allá a Deuteronomio 29.
Hermano, veamos. Es decir, que nuestros sentidos estén sensibles a nosotros seguir viendo las obras del Señor. Pero mire algo más. Y eso puede, el diablo quiere afectar esto. Y esto va relacionado con ver. Pero cuando vemos las obras del Señor, no es suficiente esto. Hay algo que tenemos que hacer también, y es llevarlo a nuestros corazones. Amén. Así que en segundo lugar, nuestro compromiso en el pacto es conocer la voluntad de Dios. Yo conozco quién es el Dios que yo sirvo, pero ¿para qué? Para yo entonces hacer su voluntad. Versículo 4, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hermano, ese versículo nos da temor, nos debe humillar, pero al mismo tiempo nos está enseñando la voluntad del Señor. Hermano, debemos conocer al Señor para hacer su voluntad, para tener un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si yo no conozco al Señor. Si yo no conozco al Señor, no conozco cómo hacer su voluntad. Aquí hay dos grupos, los que ven y los que no ven. Recordando ahí la oración de Pablo a Éfeso, ¿verdad? Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que cuando hable a los hijos, para que cuando hable el Señor a los padres, que cuando hable a las esposas, podamos nosotros decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Amén. Conocer la voluntad de Dios. Oiga, el Señor está hablando a través de Moisés, predicándole al pueblo, y a nosotros hoy, conociendo los corazones, diciendo, bueno, eso ya implica que había muchos corazones que no estaban sensibles al Señor, que había muchos corazones que estaban duros a la palabra de Dios, que había algunos que tenían todas las evidencias y no estaban creyendo en el Señor. Hermano, yo no quiero ser, yo le pedimos al Señor, y ojalá que usted conmigo le pida, según la verdad de esta palabra, que podamos nosotros tener un corazón sensible para entender, y ojos para ver, y oídos para oír al Señor en este tiempo. Amén. Jóvenes, el diablo no quiere que oigas. El diablo quiere que te canses de escuchar. Como una persona, creo que en Venezuela, ¿verdad?, que se atrevió a decir que mis hijos están cansados de Biblia y cansados de Biblia. Miren, mi hermano, mis hijos van a tomar decisiones, pero hay una cosa más grande que influye en la familia, y es el ejemplo. Nuestros hijos saben si nosotros estamos pesados de oír. Y no es que en un momento no tengamos debilidades, pero que podamos nosotros mostrar que somos débiles y que confiamos en el Dios que nos fortalece. Que cuando fallamos, vamos al Dios a quien nosotros servimos. Que le apuntemos a ellos, así como nosotros vamos, ellos también vayan y puedan ver al Señor y su poder, y puedan reconocer al Dios verdadero, y puedan conocer la voluntad de Dios para hacerlas en sus vidas también. Amén. ¿De qué grupo somos nosotros, hermano? ¿De los que ven o los que no ven? Si somos los que ven, ¿cómo está nuestro corazón? El diablo va a querer minar el corazón todo el tiempo. El Señor enfrenta allí a través de Moisés al pueblo con esta actitud de insensibilidad a las obras de Dios. Hermano, y qué glorioso y misericordioso es nuestro Dios con su pueblo. Amén, hermano. Porque, hermano, muchas veces no le damos la gracia al Señor por lo que Él hace. Realmente me siento insuficiente yo mismo hasta de pararme aquí y predicar este mensaje. Y uno lo que quiere decir: bueno, Señor, ayúdame a yo ver más de tu poder y a yo realmente hacer más tu voluntad. Las obras que Dios ha hecho. Yo comienzo a pensar en todos los versículos, en todo lo que el Señor ha hecho en su palabra, en todo lo que el Señor nos ha mostrado, en todos los privilegios para seguir sirviendo, ganando almas y hacer su voluntad. Y inmediatamente nos llenamos nosotros, ¿verdad?, de temor, pero al mismo tiempo de esperanza, sabiendo que es el Dios que espera que su pueblo se levante y conozca y haga su voluntad. Hermano, nuestro corazón. ¿Cuál es la diferencia entre robots y nosotros? Es el corazón, hermano. El robot no tiene corazón. Un actor hizo una película donde fue muy buena porque él quería ser un humano, y hasta se fue y que se sentó en un tribunal para él decir: yo quiero un derecho. Yo creo que se lo dieron, ¿verdad?, en la película. Yo quiero el derecho de ser humano, porque había llegado y que la gente dijeron: sí, es verdad, él hasta tiene casi emociones. Y él comenzó a preguntar: ¿qué son las emociones? ¿Cómo es que yo tengo que reaccionar? Y eso nos recuerda, hermano, que el Dios que tenemos, un Dios glorioso que ha creado al ser humano así, con la mejor computadora. Pero al mismo tiempo, hermano, por el pecado, esa computadora, ese corazón, decide muchas veces hacer o no hacer la voluntad de Dios. Debemos ver las obras de Dios y pedir un corazón sincero y puro para nosotros entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a brincar a Hebreos 10 allá. Yo creo que este versículo lo resume todo.
para que nuestros corazones estén listos a lo que el Señor nos muestra. Hermano, no se enfoque solamente en los mensajes de familia. Yo creo que esto es para nuestra vida espiritual completa. ¿Cómo el Señor nos va a ayudar hoy a crecer más? ¿Cómo estamos espiritualmente? Y si estamos nosotros buscando al Señor, ¿cómo le buscaremos más? ¿Cómo debemos cuidar nuestro corazón? Hebreos 10:22, con razón el autor nos dice de esta manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego dice el 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién? El del pacto, nuestro Dios. El Señor está diciendo: iglesia, Bautista de Jesucristo, mi hermano, mi amigo, joven, renueva mi pacto contigo. Quiero renovar mi pacto contigo. Renueva tu pacto conmigo. Ahí está todo, fíjese. Conocer la voluntad de Dios, y el corazón allá estaba endurecido de algunos. El Señor, ¿usted sabe lo triste? El Señor no le ha dado corazón todavía para entender. Ahí están las obras, pero ustedes no las están viendo. O que no seamos nosotros, ¿verdad?, ese grupo, que podamos hoy conocer más la voluntad de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nuestro corazón es el terreno, dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Corazón sincero. Hermano, he tenido también la verdad en estos días de nosotros ser sinceros con el Señor. Muchas veces sabe que el diablo hunde a una persona diciendo: tú no puedes, nunca pudiste, te vas de la iglesia, deja la Biblia, nunca hiciste nada, yo no pude. Porque ese es el punto, no podemos nosotros, es Cristo que puede en nosotros. Tenemos que ser sinceros. Tenemos pecado, ya Dios lo conoce. Tenemos que venir a Él. Señor, mira mi vida, te la entrego a ti. Sí, yo soy este pecador que está hundido. Pablo dijo: yo soy el primero, el más pecador de todos, para ver el mayor perdón del Señor y la misericordia del Señor. Pero se necesita sinceridad, con un Dios que conoce todas las cosas, que a sus ojos están abiertos nuestros corazones, eso intimida. Y David decía en el Salmo 139: ¿a dónde miré de tu espíritu? Hermano, nuestros hijos tienen que también aprender eso. Sé sincero con el Señor. No tienes deseo de hacer algo, sé sincero dile: Señor, yo no tengo deseo de abrir tu Biblia, ayúdame, Señor, pero yo sé que tu voluntad es que yo pueda atender a tu palabra. Amén. Amén. Reconozcamos cuál es la voluntad de Dios y digámosle al Señor cuál es la falta, y vengamos a Él y entreguémosle los pecados. Pero no nos quedemos desconociendo su voluntad, o no nos quedemos ignorando su voluntad, o no nos quedemos con los pecados allí, como yo digo, debajo de la alfombra. Seamos sinceros delante del Señor. Allí el Señor dice: tú estás donde yo quiero, déjame trabajar en ti. Tú has reconocido que Dios es el Dios de Israel y verdadero, y yo quiero trabajar en tu corazón. Dice: en plena certidumbre de fe también, ahí está la confianza. Cuando nuestros corazones son sinceros, entonces seguimos confiando en el Señor. Purificados los corazones de mala conciencia. Con razón el autor también pone esto, porque el diablo comienza a minar allí amarguras, desánimos, cosas en el corazón. Y por eso nuestros corazones, como hijos de Dios, cada día deben pasarse por el filtro y el sedazo de la palabra del Señor. Gloria al Señor por corregir nuestras almas. Gloria al Señor por corregir nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Amén. Para que seamos mejores hijos, para que Él hable a nuestros hijos, a nuestras familias. Dice allí Moisés: para percibir y reconocer. ¿Qué percibes tú del Señor? ¿Qué reconoces tú del Señor? ¿Estamos siendo sinceros con lo que conocemos? ¿Estoy respondiendo como debo a lo que el Señor es y me ha mostrado? A su poder como Salvador, al tiempo que tengo conociendo al Señor. La gente quiere ver las cosas que funcionen en el momento, pero debemos nosotros tomar la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios. No es decir: Dios vino por mí. Mire, todo el mundo sabe que Cristo vino y murió en la cruz. Pero hermano, nosotros ya conocemos al Señor más, le estamos conociendo, sabemos que Él nos guía por su palabra. Amén. Debemos tomar su palabra, conocer su voluntad, es escoger cada prédica y saber que Dios nos va a hablar. Es coger cada versículo, y como dijimos al principio de la oración, es ver que Jesucristo mismo dijo, camino a Emaús, que Él estaba en toda la Biblia. Gloria al Señor, hermano. Entonces tenemos que buscar a Cristo en toda la Biblia. Yo recuerdo joven, sí, cuando había momentos en que yo no quería leer la Biblia, no la leía como debía. Y yo, pero Señor, yo digo que soy cristiano. Sé sincero con el Señor. Sincerízate con el Señor hoy. Dile: Señor, yo no soy un cristiano que estoy mostrando el testimonio que debo. Y allí el Señor empieza a trabajar en nosotros.
que nos dé un corazón para entender qué hacer con la Biblia ahora. Y en este tiempo, hermano, el tiempo va cambiando. Necesitamos entonces profundizar en el conocimiento de su palabra con una sola interpretación. Pero, hermano, también sabemos que con el Espíritu Santo, el Consolador y el que ilumina, para que el esposo tome la Biblia y sepa cómo dirigir a sus hijos, para que la esposa sea aquella que va a agradar al Señor. La madurez cristiana es tomar la Biblia y todo lo que hemos visto de Dios y lo que no hemos visto con nuestros ojos, la palabra de Dios nos lo está diciendo, para que conozcamos más a Dios. Y así podamos nosotros conocer más el carácter del Señor, lo que le agrada y lo que no le agrada, y ser una familia que busca agradar al Señor. Un Dios que le gusta que un marido ame a su esposa, ¿verdad?, como Él ama a toda su iglesia. Pues tu marido y yo también vamos a nosotros a seguir indagando y viendo el amor de Cristo a su iglesia, para nosotros replicarlo a nuestras esposas. Amén. Amén. Gracias al Señor que muchos varones dijeron amén. Un hijo que también aprende sumisión. Tan importante esa palabra. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán más rebeldes. Desde donde Dios te ha enseñado, allí es humildad para tú ser enseñado y tú crecer y poder tomar esa decisión y salir de tu familia a tú también poder tener tu propia familia en el tiempo de Dios. Hermano, practicarlo delante de las autoridades. Las autoridades se están corrompiendo en el mundo. Hermano, nosotros tenemos la autoridad perfecta en Jesucristo. Amén. Y debemos dar testimonio, la Biblia nos lo dice. Humanamente hablando, esto como que parece algo al revés. ¿Cómo que vamos a someternos? ¿Cómo que vamos nosotros? Si tenemos la autoridad máxima, si somos los que caminamos en la verdad, hermano, esa es la grandeza de Dios. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al mundo, al reino de los cielos, al reino de Dios. Nosotros lo que estamos buscando en este mundo es servir a Cristo hasta que Él venga y nos lleve, hermano, pero ya nosotros tenemos la victoria comprada en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. Ya tenemos el boleto, hermano, al mejor lugar. Ya tenemos el título de la mejor casa, la mejor morada que el Señor está preparando. No nos debe preocupar, hermano, esta tierra, las autoridades, sino nosotros cada día someternos más a la autoridad de nuestro Dios. Y luego vamos a hacer el testimonio. Mujeres que también sepan que a su Dios le agrada, mujeres con un espíritu apacible. Este mundo está todos los días bombardeando y el diablo en contra de eso. Y que seas bella en Cristo Jesús, mujer dama, y que tenga valor y belleza por hacer la voluntad de Dios. O el diablo, mire, quiere hasta desanimar a las damas que tienen a Cristo, porque es que este mundo bombardea demasiado. Y la mayoría de los seres humanos no tienen a Cristo. Pero, hermano, mayor es el poder del Señor para nosotros hacer su voluntad y nosotros conocerla. Eso es en el corazón. Pero vimos que ya en el corazón tuvimos que haber visto las obras de Dios. Y por último, nuestro compromiso en el pacto depende de conocer a Dios. Pastor, se parecen. Sí, pero no es lo mismo, hermano. Óigame bien. Para contemplar la hermosura, háblalo conmigo, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué quiere el Señor al final de todo? ¿Qué quiere el Señor? Que después de todas esas pruebas que dice aquí Moisés que pasó con su pueblo y vieron la victoria del Señor, porque eso es lo que hace un Dios de victoria. Después de los momentos difíciles que tuvieron y donde creían que iban a morir, allí cerca del Mar Rojo, la victoria de Jehová también la vieron. Los prodigios vieron las plagas allá y la victoria, la confianza en la promesa de Dios poniendo sangre en los postes, que es un tipo de la salvación de Cristo por su sangre preciosa por nosotros. Tuvieron que confiar y ver la muerte de los egipcios allí en su propia cara, porque Dios es un Dios de juicio. Pero qué bueno, eso fue el primer punto del pastor Carlos. Ahí le doy una pista a jóvenes si le iba a preguntar. Que somos salvos del mismo Dios. ¿Cómo es eso? Eso casi parece una contradicción, pero no es una aparente contradicción. Somos salvos de la ira del mismo Dios que tenemos, porque la ira está sobre el pecado, pero no hay ira para aquellos que están en Cristo Jesús. Hermano, pero entonces el pueblo de Israel vio todo esto, tenía lo suficiente para seguir adelante en el camino espiritual. Y la pregunta, hermano, ¿y qué pasó en el desierto? Tenían la columna y la nube, y la mayoría, hermano, no entró a la tierra prometida. Y eso es lo que nos debe a nosotros llevar a pensar cómo están nuestros corazones. Porque al final de todo Dios quiere que le conozcamos a Él mismo.
a Él. Debemos conocer que Dios prueba. Vamos a ver Deuteronomio 29 para ver dónde sacamos este principio, el versículo 6, para terminar. 29:6 dice: no habéis comido pan, ni bebiste vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Para que supieras que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Para qué? Para saber que Él es Jehová, nuestro Dios, que Él es nuestro Dios. Todos los escenarios de esta vida, nuestras familias que Él creó, al final es para que nosotros veamos su gloria y su poder y sepamos que Él es nuestro Dios. Amén. Para que conozcamos al Dios creador, para que conozcamos a nuestro Dios y le amemos, para conocer más y sorprendernos de la gloria de nuestro Dios. Debemos conocer que Dios prueba a sus hijos para fortalecerlos. El Señor aquí dice que le probaba 40 años en el desierto. Tenía también 40 con Moisés. Gracias, Señor, que no es el patrón que se sigue hoy. Imagínense, 40 años en un instituto, pero de toda la vida. Pero con razón el Señor lo utilizó con tanto poder. El punto no es el tiempo que tuvo, sino la calidad del tiempo, de que hizo a Moisés un líder poderoso, como hoy nosotros debemos también ser en el Señor. Poderosos en el Señor, porque hemos visto sus obras. ¿Qué vemos del Señor? ¿Qué hemos visto? Y lo que tenemos, que hemos visto, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos haciendo su voluntad. Nuestro corazón que sea sensible para entender y percibir y reconocer su voluntad. Y también al final para conocer, gracias Señor, porque tú eres el Dios. Por eso es que tú eres bueno, Señor, en el año 2016. Por todo eso que vi de ti. Por esa respuesta a la oración. Porque aún en momentos que no entendíamos, vimos por tus promesas y se cumplieron tus promesas en nosotros. Así que, hermano, conociendo al Señor y haciendo su voluntad, el Señor nos muestra a nuestra familia, hermano, fortaleza espiritual, si confiamos en su promesa. Fortaleza para llevar a cabo el pacto. Este lado de nosotros, conocer a Dios, nos da la victoria para que confiemos en Él. Mire el 7. Y llegaste a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear. Y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. ¿De dónde vienen las derrotas? ¿De dónde vienen las victorias? De Cristo Jesús. Él es que nos da la victoria cuando confiamos en Él. Y hermano, Él lo ha prometido a su pueblo. Derrotaron enemigos y conquistaron tierra con la mano del Señor. Al final de la prueba, al final de los problemas de familia, al final de toda situación difícil y del día, Dios quiere que tú y yo le conozcamos a Él, hermano. Dios quiere que le conozcamos. Hermano, y la pregunta que yo hago, ¿creemos que conocemos a Dios realmente? El Dios Todopoderoso. No es que no le conozcamos como Salvador, pero el Dios que apareció en la salsa y el Dios que está en gloria en los cielos. Y no solamente conocer de Él, sino su voluntad. Que podamos preguntar en nuestra familia: Señor, esta ocasión ya yo sé que yo soy tu hijo y yo no me muevo como un incrédulo. Yo antes me movía yo solo, pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero estar en tu plan, en tu lugar y hacerlo a tu manera. Yo quiero glorificarte con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Esto da miedo, hermano, ¿verdad? La crianza en este tiempo, humanamente hablando. Pero, hermano, ahí tenemos el pacto del Señor fiel para nosotros poder replicar y poder enseñar el temor de Dios, si creemos que Dios tiene el poder para transformar. Amén, mis hermanos. Amén. Que su palabra es suficiente para educar. Todavía no estamos entre la espada y la pared de que no cojamos este libro, pero hemos visto que ha funcionado. Hemos visto las obras de Dios. Creemos que le conocemos. Hermano, que no pase, ¿verdad?, con el matrimonio. Comenzaste a conocer tu princesa. Y para muchos ahora que era la princesa y ahora la bruja malvada. Ojalá que eso no sea así, ¿verdad? El príncipe azul, cuando lo viste, y ahora el ogro verde. Ojalá que no sea así. La Blancanieves y ahora el dragón del castillo. Eso no es para que se lo digan, ¿eh? Esos son los extremos. Que veamos a los niños como regalos o que lo veamos con los obstáculos para que los matrimonios sean felices. Miren, eso se escucha. Y lamentablemente yo lo he escuchado entre cristianos, que parecen que son las máquinas de comerse todo lo que hay en la nevera nada más. Hermano, mire, el diablo quiere que nos desanimemos de todas formas, pero Dios tiene un plan a través de su poder y quiere que le conozcamos. Para las familias, ¿qué pasa? ¿Qué esperamos en el matrimonio?
Hermano, yo creo que lo que debemos es conocer más al Señor. Cuando conocemos el poder del Señor, y debemos ver a nuestras parejas como Dios las ve. Amén, hermano. Debemos ver las amistades como Dios las ve. Tenemos que nosotros ver los problemas como Dios los ve y resolverlos como Dios dice en su palabra. Vamos a terminar allá en Filipenses 1. Yo he leído mucho este versículo, pero yo creo que queda otra vez encajado con esto, con esta última parte del pacto. Y vamos a seguir, yo voy a seguir compartiendo de este pasaje, hermano. Nuestro compromiso en el pacto, en el tercer lugar, otra vez repitiendo, depende de conocer a Dios. Al final de todo es conocerle a Él. Pablo lo entendió y lo dijo de esta manera allí también. Y pasó por problemas, tuvo un ministerio difícil, pero él pudo decir al final de todo, sí, que él quería seguir adelante conociendo al Señor. Mire lo que dice allí, Filipenses 1:12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, dice allí, se han hecho patentes en Cristo, en el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oiga lo que Pablo está diciendo, que sus prisiones estaba Dios glorificando a través de esto. ¿Y qué dijo en el 3:10 también? ¿Qué dijo en el 3:10? Después de pasar por todas estas cosas, y mi hermano, si tú y yo pasamos por situaciones y por decir sí a Cristo, vamos a pasar por pruebas. Mira, hermano, ¿cuál es la esperanza gloriosa en el Señor? ¿Y cuál debe ser el principal propósito? A fin de conocerlo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén, mis hermanos. Amén. Conocer a Cristo. Conocerle a Él, decir gracias, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por todo lo que conozco de ti. Un Dios generoso, pues yo tengo que serlo. Un Dios de amor, pues yo tengo que serlo. Un Dios que es sacrificial en su amor, pues yo tengo que ser ese esposo también. Un Dios, y mire, no es semejante a Él en su muerte de que digamos amén, yo quiero morir como Cristo. No es eso lo que está diciendo Pablo aquí. No está enfocándose en la muerte de Cristo como literalmente humana, sino en la victoria por la muerte de Cristo Jesús que tenemos nosotros. Así que, ¿qué es lo que va a pasar cuando conocemos a Cristo? Nuestra vida y nuestra familia va a poder experimentar transformación por el Espíritu Santo. Una familia humilde buscando al Señor. Una familia obediente buscando al Señor. Más gozo en nuestras vidas y victoria espiritual a través de Cristo Jesús. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es decir, porque Él resucitó, hay poder para salvación y para todo lo que enfrentamos en esta tierra. Y aún vengan padecimientos, hermano, vamos a ser semejantes a Él en la victoria por su muerte, hermano. Su muerte nos recuerda que nuestros pecados fueron entregados. Nuestra familia, hermano, puede llevar sus pecados al Señor. Nosotros los hombres somos los primeros que debemos decir: Señor, ayúdanos a ser los voceros que vayan a llevar a nuestros hijos a confesar su pecado a Dios, porque a Dios ofende. Pero como hemos dicho, qué bueno que al que se ofende, Él mismo es que también perdona nuestros pecados. Él mismo que presenta y ejecuta esa ira sobre el pecado, es Él mismo que también tiene paciencia con nosotros. Hermano, este es un tiempo para nosotros. Vamos a ponernos de pie y poder decirle al Señor que nos ayude a renovar nuestro pacto con Él. Hermanos, vimos allí que nuestro compromiso con el pacto depende de ver. Diablo quiere desviar nuestros ojos del Señor y de nuestros hijos. Y literalmente muchísimas veces también va hacia la televisión y hacia otras cosas que deben dejar de ver para que vean más al Señor. Y no es que hagamos reglas farisaicas, ¿verdad? Y que podamos nosotros hacer reglas solamente, ¿no? Al final de todo es que lo segundo es el corazón. Entonces queremos el corazón de nuestros hijos. Amén, mis hermanos. Queremos el corazón de nosotros. Y al final que conociendo al Señor y su poder. Conocer al Señor. Eso es lo que Él quiere. Pablo decía: a fin de conocerle y su poder. ¿Quién quiere conocer más al Señor y su poder? Amén. Hermanos, oremos al Señor ahora que nos ayude
y que todo lo que Él nos diga en su palabra, no solamente en estas prédicas del mes de marzo, sino en todas nuestras vidas. Que nuestras ojos espirituales tengan otra dirección, una sensibilidad especial. Oremos. Gracias, Señor. Dios, que conoce el corazón, también habla a su pueblo para que fortalezca su vida espiritual delante de Él. Y lo primero que yo quiero compartir, mis hermanos, para que tengamos hoy un compromiso por la gracia del Señor en este primer día de marzo de 2017 y también empezando estos temas de familia. Podemos decir que la introducción es, mi hermano, este compromiso. Nuestro compromiso en el pacto, primeramente, depende de ver las obras de Dios. Nuestro compromiso en el pacto depende de ver las obras de Dios. Si ya entendemos que también es importante para nosotros y queremos ser fiel al Señor, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, que apareció a Moisés, que llamó a todos para que escucharan su voz, para que nadie se perdiera de esta bendición y conociera la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Gloria al Señor. Pruebas, señales y grandes maravillas. Su pacto, su palabra permanece para siempre. Hermano, permanece para siempre, no solamente en que se va a cumplir, sino que, hermano, esta palabra no pasará, dice la misma palabra de Dios. Se está cumpliendo. Hay personas que se atreven a no estar en el pacto de Dios, que se atreven a rechazar ese contrato, a decir: yo no quiero nada con Dios. Y todavía Dios sigue siendo el Todopoderoso, el que domina su alma, el Salvador del mundo. Es un contrato, dice el diccionario, o un tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es un pacto entre dos personas. Hay un solo contrato. La primera persona, vimos aquí en este contrato, es fiel. Gloria al Señor por su fidelidad. Nosotros sabemos que necesitamos ser fieles al Señor. Yo no voy a decir que levante la mano, pero en el corazón, ojalá que ahora podamos decir: Señor, ayúdame a yo ser más fiel a ti. Esto era algo serio, mis hermanos. Moisés estaba aquí hablando y es un recordatorio. Fíjense que dice la Biblia que ya ellos habían hecho un pacto. Ya Dios había mostrado su voluntad y su palabra en Horeb. Pero, hermano, el Señor vuelve a hablar otra vez para que su pueblo renueve su pacto con Él. Pero el aquí una palabra que se repite una y otra vez, y es la palabra de el pacto. Un pacto es como un contrato. Yo estaba pensando en esos contratos, hermano Nime, hermano Bobito, perdónenme, pero ustedes siendo los negociantes de mucha experiencia aquí, ¿cómo se hacían los contratos de antes? Porque no es igual que ahora. Las leyes han cambiado, la gente ha cambiado. Yo creo que por la gente cambiar es que las leyes tienen que cambiar. Dígame, bueno, niño, ¿cómo usted hacía los contratos? Los primeros contratos, ¿usted se acuerda? ¿Cómo es? De boca. ¿Había papeles? Con la fe, con el amor y con la seriedad de la persona. Ay. ¿No era papeles que había entonces? Al principio. Y hermano Bobito dijo algo más. Yo creo que lo repito. Con la mano, la palabra, el cumplir. Ya sabemos que hoy en día, bueno, hasta con contratos se hace otro. Hasta con títulos se inventan otros. Hermanos, Dios quiere hacer un pacto con su pueblo. Y el pacto de Dios es perfecto, pero el pacto es un contrato entre dos partes, entre dos personas. Y he traído, eso lo predicamos. Y hermano, el año que viene lo vamos a predicar otra vez hasta que Cristo venga. Porque, hermano, los contratos, ¿qué pasa también con ellos? Yo estoy rentando un apartamento y hasta que no me diga el dueño o permita al Señor otro evento en mi familia, yo tengo que renovar ese contrato, si quiere la persona. Renovar es, vamos a volverlo a hacer, vamos a revisarlo. Si hay que cambiar cosas en el negocio o en las partes o en las responsabilidades, o esto ya debe subir de esta manera, este porcentaje va a cambiar. Mi hermano, Dios tiene un pacto con su pueblo, con nosotros. Si lo primero que tenemos que tomar en cuenta como familia, como hermanos y como cristianos es pedirle al Señor que nos ayude a nosotros ser fiel en la parte de este pacto.
El Señor a través de Moisés estaba aquí llamando. Y fíjese todas las personas que Moisés llamó. Y ojalá que eso hubiera sido una realidad hoy, aquí como nosotros en familia. Pero hermano, mire, el Señor nos transforma a nosotros para ser voceros de la gracia y el poder y la palabra del Señor a nuestras familias, a los que no están. Mire conmigo allí el 10, que dice: vosotros todos estáis hoy en la presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, de todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Y hermano, ya leímos hasta el extranjero. Dice, no solamente con ustedes. Hermano, estas eran unas palabras importantes que Dios iba a hablar a su pueblo. Toda la palabra es viva y eficaz para transformar el pueblo de Dios. Dios quiere que su pueblo escuche su voz. Jóvenes, que escuchemos al Señor. El Señor tiene poder que mostrar a su pueblo y a las familias, mis hermanos. Pero Él quiere que nosotros seamos fieles en su pacto. En el pacto que Él tiene con nosotros. Hermano, el tiempo pasa y pensamos, ¿qué Dios ha dicho? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Y qué estoy haciendo yo delante de Dios? ¿Cómo confío yo en la palabra y las promesas de Dios? Muestra mi vida que realmente yo estoy siendo fiel por la gracia de Dios en la parte de este pacto, de este contrato. Hermano, y qué bueno es saber que en la parte de Dios Él es fiel y perfecto.